Antes de profundizar, repasemos qué es realmente la DPH. La difenidramina, DPH, comercializada como Benadryl y otros nombres genéricos, es un antihistamínico de primera generación que se usa típicamente en dosis de 25-50 miligramos para aliviar alergias. Pero además de su efecto antihistamínico, la DPH es una sustancia anticolinérgica, lo que significa que bloquea la unión de la acetilcolina, un neurotransmisor crucial como la serotonina o la dopamina, a sus receptores muscarínicos. La acetilcolina regula funciones vitales como frecuencia cardíaca y presión arterial, formación de memorias y capacidad de aprendizaje. Como podrás intuir, alterar estos sistemas trae consecuencias graves. Y de ahí surgen sus efectos psicoactivos. ¿En qué se diferencia la DPH de otras drogas? Primero, ninguna droga es 100% segura, incluyendo el alcohol, una de las más dañinas a nivel individual y social. Sin embargo, con algunas sustancias es posible aplicar reducción de daños, como en el uso médico de benzodiazepinas, opioides o anestésicos disociativos. La diferencia clave es que la mayoría de las drogas tienen dosis umbral, mínima cantidad para sentir efectos, escala progresiva, hasta llegar a una sobredosis, que no siempre es mortal, pero sí perjudicial. La DPH no tiene dosis recreativa segura. Cualquier cantidad usada para colocarse es técnicamente una sobredosis anticolinérgica, o síndrome anticolinérgico, con riesgos que escalan rápidamente. Delirios, psicosis y convulsiones. Taquicardia extrema, arritmias mortales e hipertensión. Dificultad respiratoria, pérdida de coordinación. Empeoramiento de depresión y ansiedad. HPPD por sus siglas en inglés, alteración visual persistente por alucinógenos. Muchos usuarios justifican el abuso de DPH argumentando que la demencia solo aparece en la vejez. Esto es un error peligroso porque ignora el daño orgánico inmediato. La DPH prolonga el intervalo QT, tiempo de recuperación del corazón entre latidos, provocando arritmias potencialmente fatales. El estrés cardíaco es acumulativo. Incluso dosis moderadas dañan el corazón con el uso repetido. Adicción paradójica. Pese a la disforia extrema que genera, la DPH es altamente adictiva, aún se estudia el mecanismo exacto. El viaje con DPH no es un viaje, es envenenamiento deliberado. La recuperación es posible, pero exige cese inmediato del consumo, cambios radicales en el estilo de vida. Si estás considerando usar esta sustancia, piénsalo 2 veces. Hay alternativas menos letales para escapar del dolor, o para explorar la mente. Difenidramina, la droga de la que todos apartan la mirada. Para la mayoría de las personas, es una experiencia activamente terrible o, como mínimo, muy extraña. Donde quiera que busques información en línea sobre ella, los informes son bastante uniformes. Me sentí como basura, vi arañas por todas partes, y no deberías hacerlo. Mi relato a continuación es bastante similar, pero traté de incluir tanta información útil como pude. No existe una dosis realmente segura de DPH, especialmente si se toma de forma repetida, ya que los mecanismos que causan el viaje del DPH son los mismos que provocan los daños a la salud asociados a su uso. Incluso dosis de 25-50 miligramos se han vinculado con un aumento del riesgo de demencia en la vejez. El DPH es un infierno para el hígado y los riñones, al igual que el paracetamol, Tylenol, y los usuarios recurrentes suelen quejarse de dolores en los órganos, especialmente en los riñones. Esto se agrava por la naturaleza adictiva del DPH. Incluso personas que odian la experiencia con esta droga pueden, por alguna razón, sentir la necesidad de volver a consumirla. También se han reportado casos de disfunción eréctil tras su uso en dosis para masturbarse o dosis FAT por como le llaman en inglés. Las posibles complicaciones de salud son numerosas. Síndrome de piernas inquietas, daño cerebral, taquicardia, convulsiones, síndrome serotoninérgico, infartos, accidentes cerebrovasculares, arritmias cardíacas, psicosis, trastorno persistente de percepción por alucinógenos, HPPD, depresión, disfunción eréctil y muerte. Estos riesgos aumentan significativamente con el uso regular o en altas dosis. Quienes están por debajo de los 18 años deben ser especialmente cautelosos, ya que es casi seguro que el DPH cause daño cerebral, especialmente si el cerebro aún se está desarrollando. Farmacología. La difenidramina actúa sobre varios receptores. Es un anticolinérgico, lo que significa que bloquea la acción del neurotransmisor acetilcolina, de ahí provienen la mayoría de sus efectos delirantes.
También actúa como inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, y como agonista inverso en los receptores de histamina, lo que explica sus efectos antialérgicos. En dosis altas, el DPH también inhibe los canales de sodio y potasio en el corazón, lo que puede provocar arritmias y ataques cardíacos. Adicción. Es cierto que el DPH no es divertido para la gran mayoría de quienes lo prueban. Algunas personas raras, como yo, pueden experimentar cierta diversión o euforía, aunque esto desaparece rápidamente después de los primeros viajes, pero eso no es lo habitual. Sin embargo, a pesar de lo absolutamente horrible que es el viaje, bastantes personas sienten el impulso de volver a tomarlo. En mi caso, era un pensamiento tipo, si lo tomo otra vez mañana, quizá el viaje no sea tan malo esta vez. Mi consejo para evitar recaídas debido a este efecto tan extraño sería establecer un horario de consumo y respetarlo estrictamente. No tomes esta droga por capricho. Es una sustancia tóxica y puede salirse de control muy rápido. Dosis. Tómalo con pinzas. Según la persona, las dosis pueden tener efectos muy distintos. Parece estar relacionado, al menos en parte, con el peso corporal. Un amigo mío, que es bastante grande, calculo unos 102 kilogramos, tomó 900 miligramos y tuvo el mismo efecto que 250 miligramos me causaron a mí, hombre de 66 kilogramos. Otra amiga, de unos 45 kilogramos, tomó 250 miligramos y vio gente sombra. Nivel terapéutico. 25, 100 miligramos, 4 pastillas de Benadryl, probablemente solo te dará sueño y aliviará tus alergias temporalmente. Si logras mantenerte despierto con la dosis más alta, podrías sentir una leve euforia corporal y lentitud mental, como estar bajo benzodiazepinas. No vale mucho la pena, a menos que solo quieras dormir. 25, 50 miligramos pueden potenciar bien los efectos de opiáceos. Primer nivel. 100, 200 miligramos, 8 pastillas, conocido como la dosis para masturbarse o dosis FAP. Puede haber una ligera mejora en la música y un poco de pesadez corporal típica del DPH, pero la mayoría toma esta cantidad para intensificar los orgasmos. No recomiendo actividades sexuales bajo DPH. Hay reportes de gente que sufrió disfunción sexual permanente tras hacerlo repetidamente, incluyendo un caso de un joven de 20 años con disfunción eréctil completa luego de abusar del DPH durante un año. Esto probablemente se deba a sus propiedades vasoconstrictoras. Segundo nivel. 200, 300 miligramos, 12 pastillas, probablemente es el rango menos malo entre muchísimas comillas. Si no quieres caer en el delirio total. La música suena increíble. La boca se seca horriblemente y tendrás que orinar mucho, aunque muchas personas no pueden orinar bajo DPH. Tu cuerpo se sentirá como si pesara 1 tonelada, pero sorprendentemente no te dormirás. Podrías empezar a ver movimiento en las esquinas del ojo, o ver una araña que no está ahí. Probablemente escucharás alucinaciones auditivas, alguien llamándote desde lejos, pasos fuera de tu puerta. Mentalmente, tu memoria a corto plazo se deteriora bastante. Algunas personas ven imágenes con los ojos cerrados, aunque son abstractas, breves y sin sentido, influenciadas por la música. Segundo nivel prolongado. 300, 500 miligramos, 20 pastillas, entre un viaje fuerte y el delirio total. Los efectos positivos se intensifican un poco, pero los negativos empeoran mucho más. Las alucinaciones se vuelven más comunes, especialmente auditivas, aunque aún puedes diferenciarlas de la realidad. Para personas más grandes, puede ser una dosis óptima, pero para la mayoría es una experiencia bastante mala. Tercer plateau / delirio. 500, 700 mg, 28 pastillas, comienza el delirio o como se le conoce en inglés, delirium, sobre todo después de los 600 miligramos. A los 700 miligramos es casi seguro, de ahí el apodo el club de los 700. Probablemente olvidarás que tomaste algo y tendrás alucinaciones vívidas y realistas. Puedes ver a tus padres o la policía regañándote, arañas por todas partes, o pensar que estás usando el control remoto o tu celular solo para verlos desvanecerse. La emoción suele estar atenuada, así que cosas que normalmente te aterrarían no te afectarán. Los efectos negativos pierden importancia en este punto porque estás demasiado desconectado. Un trip sitter, alguien que esté cuidándote en completo estado de sobriedad, es muy recomendable.
Oculta tus llaves, tu teléfono y cualquier pastilla sobrante, ya que puedes redosificar accidentalmente y morir. Mucha gente reporta un extraño fenómeno que se conoce como cigarrillo fantasma. La gente menciona que, al estar en el estado de delirio, personas que normalmente no consumen tabaco tienen una ansia de fumarse un cigarrillo y de repente aparece. Así como aparece sin darte cuenta en un pestañeo, el mismo cigarrillo desaparece cuando hacía apenas unos segundos lo tenías en la mano. La aparición de gente sombra se vuelve mucho más recurrente, aunque esta solo sea por el rabillo del ojo. Cuarto nivel, 700, 1200 miligramos, 28, 48 pastillas, como lo anterior, pero más intenso y duradero. A partir del gramo, se garantiza algún nivel de trastorno perceptivo persistente por alucinógenos durante los días siguientes. Si te importa tu salud, este es el límite. Tripsitter fuertemente recomendado. Eiriel. 2 gramos. Los psicodélicos tienen hiperespacio. Los disociativos tienen agujeros. Los delirantes tienen Eiriel. En Eiriel estás completamente desconectado de la realidad. Puedes pasar horas hablando con gente imaginaria, ahuyentando insectos inexistentes, y de pronto darte cuenta de que estuviste parado en el mismo lugar todo el tiempo. No deberías alcanzar este nivel salvo que desees morir. A diferencia de las dosis de ruptura de otros psicodélicos, esta es muy peligrosa y puede matarte o dejarte con daños físicos y psicológicos permanentes. Las alucinaciones suelen ser infernales, con imágenes violentas y perturbadoras. Puedes desarrollar trastorno de estrés postraumático si sobrevives a una dosis así. Las personas sombra, incluido el hombre del sombrero, casi siempre aparecen. Las convulsiones son comunes. A partir de los 1,5 gramos el riesgo de muerte, infarto es muy alto. Yo mismo tomé esa cantidad una vez, en un intento de acabar con todo. Calculé que tomé al menos 1,5 gramos, pero apuntaba a 4. No recuerdo mucho, probablemente porque pasé gran parte del viaje convulsionando. Algunos recuerdos. Estar en una cueva lanzando una antorcha a un demonio, solo para darme cuenta de que estaba en mi pasillo y le había tirado el celular a mi perro. Otro recuerdo es sentirme perseguido por algo con dientes. El peor fue ver a toda mi familia, amigos y compañeros crucificados y sangrando en mi jardín, gritándome por haberles hecho eso. Esa experiencia, junto con el uso previo, me dejó con trastorno perceptivo persistente por alucinógenos severo, depresión agravada y flashbacks durante meses. Si no quieres morir, tener un Tripsitter no es opcional, es necesario. Esta no es una experiencia que viví yo, fue de alguien que conocí en un servidor de Discord y me permitió publicarla aquí. Informe de viaje. El lado oscuro del universo. Un día estaba realmente deprimido, así que decidí que estaría bien simplemente acabar con todo, aunque mirando atrás fue una muy mala idea, porque habría destrozado a algunas personas. Y viendo cómo lo hice, puedo decir con seguridad que me arrepiento profundamente de esa decisión. Decidí que sería una gran idea intentar una sobredosis con 1 gramo de DPH y 1 gramo de DXM, una combinación que creí lo suficientemente letal como para terminar con mi vida. Así que compré un montón de cápsulas baratas de DPH y algo de Robocoug en línea, y decidí intentarlo. Me senté en mi habitación, mirando las pastillas durante lo que me parecieron al menos una hora, quizá fue menos, no sé. Finalmente, reuní el valor para tomar 2 cajas enteras de cápsulas de 50 miligramos de DPH, había como 16 en cada caja. No pude terminarlas todas, pero logré tragarme unas 20 antes de sentir que iba a vomitar. 20 equivalen aproximadamente a 1000 miligramos, y en ese momento sentí que debía haber tomado más, pero ahora estoy 100% agradecido de no haberlo hecho. También me tomé 2 botellas enteras de Robocoug, que tenían 450 mg de DXM cada una. Vomité un poco en mi boca, pero logré aguantarlo el tiempo suficiente para que hiciera efecto. Soy una persona ligera, peso solo 61 kilogramos, así que esta combinación debería haber sido suficiente para matarme hipotéticamente, pero desafortunadamente no lo hizo, y en su lugar me llevó a un lugar al que nunca debía haber ido. Tomé todo eso alrededor de las 10:30, creo, y no sentí nada realmente hasta las 11:15. A esa hora decidí relajarme y jugar un poco a Lost Planet 2, mi juego favorito de todos los tiempos, y reflexionar antes de mi muerte, que sabía que sería dolorosa, dado el tipo de sobredosis. Fue más o menos en ese momento, las 11:15, que empecé a sentir los primeros efectos del DPH.
Una ligera sensación de ingravidez que me resultaba familiar, acompañada de un entumecimiento que se extendía por todo mi cuerpo. Estaba listo, pero sabía que aún faltaba un poco para que todo realmente comenzara. Unos 10 minutos después, empecé a sentir los efectos del DXM, que me hizo sentir calor, espasmos, un poco de energía y emoción. Estaba pasando. Dejé de jugar Lost Planet 2 y me quedé mirando la pantalla durante lo que pudieron ser 10 minutos. Los efectos me estaban pegando mucho más rápido de lo que esperaba, así que decidí mantener mi mente ocupada hasta que todo se asentara por completo. Fue alrededor de las 11:30 cuando comencé a tener mis primeras alucinaciones por el DPH. Sentí como si alguien me susurrara, y sentí una presencia cerca de mí que no podía explicar. Era como si algo me estuviera observando, no de forma maliciosa, sino con curiosidad. Las paredes comenzaron a brillar y a doblarse ligeramente, lo que me indicó que el punto máximo de mi viaje, y mi muerte, se acercaba rápidamente. Intenté escribir en Discord, pero parecía que mis dedos se movían demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo, y mi visión comenzó a perder el enfoque. Estuve al menos 20 minutos intentando eso antes de rendirme y mirar mi control. Estaba moviéndose por alguna razón, pero no le presté atención. En su lugar, decidí seguir jugando en mi Xbox hasta que ya no pudiera coordinarme. Fue entonces cuando comenzaron los efectos disociativos del DXM. Constantemente olvidaba que estaba jugando un videojuego, y terminaba pensando que estaba dentro del juego, lo cual me daba miedo porque no quería morir ahí, pero al mismo tiempo no podía moverme, porque mis dedos no se movían en el control, solo miraba la pantalla. Eventualmente logré apartarme de la pantalla y miré el Xbox para apagarlo. De repente, sentí que estaba dentro de él, como si mi alma hubiera dejado mi cuerpo y de alguna manera se hubiera quedado atrapada en mi Xbox. Eso me desorientó un momento, antes de que mi mente volviera a la realidad. Miré mi control, sin razón aparente más que porque podía, y vi que se estaba retorciendo y parecía tener patas de araña ondulantes, lo cual me hizo lanzarlo, apagar el Xbox y regresar a mi cuarto. Al ponerme de pie, no sentía tanto la pesadez del DPH, pero definitivamente no podía caminar. Mis piernas se sentían ligeras y desequilibradas, y mi corazón parecía latir con más fuerza cada vez que daba un paso. Finalmente llegué a mi cuarto, me senté e intenté dibujar un rato. No sé por qué quise hacerlo, pero lo intenté. Tenía un dibujo que ya había comenzado, así que quería retocarlo un poco. Estuve así unos 30 minutos, lo que situaría la hora en aproximadamente las 12:15. Empecé a oír voces otra vez, esta vez mucho más fuertes, pero eran ininteligibles. No podía quitarme la sensación de estar siendo observado, así que decidí levantar la vista del dibujo y ahí estaba. Una figura transparente hecha de lo que parecían arañas translúcidas. Me asusté y pensé que era un demonio, e inmediatamente intenté tomarle una foto, pero me tomó un rato porque no recordaba dónde estaba la app de la cámara en mi teléfono, ni cómo usarla. Cuando finalmente logré sacar una foto de la cosa, la mandé al Discord. Aquí es donde mi memoria empieza a volverse confusa. Recuerdo intentar escribir mensajes y estar asustado de las arañas que se formaban en mi cama. Me dijeron en Discord que buscara un espejo, algo que ya había hecho al comienzo del viaje, me asustó tanto que casi me orino encima. Pero no recuerdo haberme levantado. Lo siguiente que recuerdo es parpadear y verme sentado en la cama. Ya no estaba en mi cuerpo, flotaba sin rumbo por mi cuarto. Vi una figura oscura, alta, parada frente a mi cuerpo, con un sombrero sombrío. El hombre del sombrero me había encontrado. Me asusté e intenté regresar a mi cuerpo, pero cuanto más lo intentaba, más me alejaba, como correr hacia atrás. Creo que me desmayé, porque desperté acostado en el suelo de mi sala, sin saber cómo llegué ahí. Mi mente básicamente estaba ausente en ese punto, y no podía pensar. Solo miraba el techo. Ahí fue cuando las cosas se pusieron especialmente mal. El techo comenzó a oscurecerse, a retorcerse y a deformarse, y lo que parecían tentáculos sombríos comenzaron a acercarse a mí. Intenté moverme, pero terminé quedándome quieto, porque los efectos del DPH estaban completamente en su punto. Me sentía flotando y al mismo tiempo más pesado que un rascacielos. Supongo que me quedé dormido cuando logré llegar a la sala, y pasaron algunas horas antes de que me despertara. No sé por qué desperté. Debería haber muerto, porque podía oír mi corazón latir en mis oídos, además de susurros y gritos.
Escuchaba mi nombre desde todos lados, y quería buscar quién lo decía, ya que en ese momento estaba completamente delirando y probablemente no sabía que estaba viajando. Miré al techo y vi una araña gigante, del tamaño de un maldito coche, descendiendo sobre mí, y luego me desmayé otra vez, porque no recuerdo qué hice con la araña. Volví a la realidad, pero no estaba en mi casa. Estaba en una habitación extraña donde todos mis muebles estaban invertidos y cubiertos por lo que parecía millones de arañas y pelos, y los muebles se retorcían. La habitación parecía estática, y la tele estaba encendida, pero no mostraba nada. En su lugar, la pantalla flotaba y revelaba lo que parecía un animal de 4 patas, antes de volver a su lugar y repetir el ciclo. Recuerdo mirar alrededor, pero no mucho más sobre la habitación, excepto que las paredes respiraban y se movían constantemente, como si fueran vivas o una especie de máquina viviente. También me vi a mí mismo tirado en el suelo, mirando hacia arriba. Esto me asustó muchísimo, porque vi que mi piel estaba pálida y había mucha baba saliendo de mi boca, además de arañas. No podía moverme libremente por la habitación, así que decidí dejar mi cuerpo, ya que me di cuenta de que de hecho había muerto, o eso creí. Caminaba de un lado a otro, pero sin importar a dónde iba, siempre terminaba en el mismo lugar donde desperté. Eventualmente comencé a oír gritos, y lo que parecía un violín, pero distorsionado y distante, aunque al mismo tiempo omnipresente, como si fuera la banda sonora de este mundo corrupto en el que estaba. Los susurros se convirtieron en gritos, hasta que uno dijo, «Él está aquí». Esa es la única voz que recuerdo claramente, y sonaba como el susurro de un amigo fallecido que conocía. Bueno, conocía, pero me asustó. No parecía natural. Parecía una advertencia, así que instintivamente miré alrededor de la habitación, y noté que todo estaba más oscuro, más retorcido, y que había personas sombras saliendo y entrando de las paredes y reuniéndose alrededor de algo que no podía ver. Sus cabezas se movían rápidamente, y mientras más los miraba, más parecían hechos de insectos con cientos de patas. De repente dejaron de moverse, y simplemente desaparecieron. No recuerdo nada más de ese momento, salvo ver una figura alta y encorvada con 6 brazos y ojos como puntos naranjas. Me gritó. Y me dijo cosas horribles, ninguna de las cuales pude descifrar, pero de alguna manera supe lo que decía. Repetía un mantra sobre cómo el mundo llegaría a su fin para la humanidad, y repetía los números 2032. Eso me asustó. Pero no fue un miedo normal, fue un miedo primitivo, un miedo que me decía que estaba ante algo inmenso y poderoso, una deidad, un dios. Pero uno demoníaco. Después de eso, mi memoria se desvanece. No recuerdo qué hice, ni cuándo desperté, ni cómo terminé en mi cama, pero recuerdo abrir los ojos por un momento y ver el sol por la ventana de mi habitación, y ver al hombre del sombrero saliendo de mi cuarto. Dijo te veré pronto sin decir una sola palabra, y eso fue todo antes de que cerrara los ojos. No sé cuánto tiempo pasó entre eso y cuando recobré la conciencia completa, pero cuando finalmente pude despertar y mirar a mi alrededor, revisé mi celular y vi que eran las 2 p.m. del 16 de marzo. Había tomado el DPH y el DXM el 14. Eso significa que estuve delirando durante lo que parecieron 2 días completos. Noté que casi no tenía pensamientos, y que cada pocos minutos tenía espasmos musculares incontrolables de cuerpo entero y apagones, hasta el punto en que espasmaba, me desmayaba, y volvía a pasar. Estaba aterrorizado y logré llamar a mi novia para que viniera a mi departamento, pero incluso eso me tomó como 15 o 20 minutos porque apenas podía escribir y ver. Tampoco podía hablar bien, pero creo que logré decir algo coherente, porque unos 10 minutos después, ella llegó usando la llave de repuesto y entró. Se sentó conmigo en la cama, pero yo seguía teniendo alucinaciones y apagones, y no podía decir si él era real o no. Me dijo que hablaba con el aire, luego la miraba y le decía ¿qué dijiste? Y yo no recuerdo nada de eso. No recuerdo gran parte de mi viaje, salvo el tiempo que pasé en lo que solo puedo suponer que era Iriel, o algo peor. Han pasado 3 días desde que tomé esa mierda, y todavía tengo alucinaciones vívidas, apagones y espasmos. Mi visión está mal, tengo que entrecerrar los ojos para leer, pero puedo funcionar más o menos normalmente. Aparentemente vomité mucho durante el viaje, porque estaba cubierto de manchas de bilis y sangre, y hoy también vomité mucho, la mayoría bilis y sangre. No comí ni bebí nada por casi 2 días, y tengo mensajes en Discord que mandé y no recuerdo haber escrito. Mis muebles tienen vómito también, así que tendré que limpiar mi sillón cuando pueda caminar y moverme normalmente. Siento que mi corazón se ha detenido al menos 3 veces, 2 durante el viaje y una hoy antes de echarme una siesta, y me desmayé otra vez.
Hay marcas raras en mis paredes hechas con marcador, y no tengo idea de dónde demonios salió ese marcador. Y todavía veo arañas negras enormes materializarse en mis paredes y cerca de mis piernas. Mi novio se va a quedar conmigo el resto de la semana para asegurarse de que no muera, y para asegurarse de que no intente acabar con todo de nuevo. Honestamente, me sorprende estar vivo. Los efectos de ambas drogas siguen siendo muy fuertes, aunque más los del DPH que los del DXM, aunque cuando miro mi mano no siento que sea mía y tengo visiones de verme acostado en la cama con mi chica. Ojalá pudiera recordar más de lo que pasó, pero juzgando por lo que sí recuerdo, creo que en realidad no quiero hacerlo. Fui al infierno y regresé solo para poder contarte esto. 2 gramos no. Lo hagas. Simplemente no lo hagas. A menos que quieras terminar en el hospital, mientras tus demonios internos te amenazan y sientes un dolor casi insoportable en el pecho, pensando que podrías morir en cualquier momento. Aún tengo algo de debilidad, pero probablemente no se me pase por un buen tiempo. 12 de julio. Unos 20 minutos después de consumir las pastillas, comencé a ver distorsiones leves y alucinaciones auditivas, mayormente tic-tac y rasguños, que parecían lejanos. Estaba en el auto camino a la casa donde se suponía que iba a pasar el viaje, y seguía diciéndole a Martín, mi amigo, que no interfiriera a menos que fuera evidente que estaba en peligro de muerte. Noté que mi capacidad de memoria se acortaba, y los sonidos aumentaban junto con un zumbido agudo. Justo antes de llegar, me di cuenta de que no podía moverme y mi visión comenzó a fallar. Se congelaba y parpadeaba, y a veces no veía nada por una fracción de segundo. Le conté a Martín, y él me convenció de que sí podía caminar, solo tenía que hacerlo con cuidado, así que lo seguí hasta la casa. Me sentía muy pesado, y cada vez que miraba al suelo parecía que mis pies se hundían. Me dejaron solo en una habitación que se derretía lentamente, y los muebles tenían contornos brillantes y extraños. En ese punto, sentí que algo me recorría el cuerpo. Mi visión volvió a parpadear, y me vi completamente cubierto de telarañas. Mover las manos entre ellas ayudaba por un rato, las manos las atravesaban y desaparecían, pero volvían casi de inmediato. Podía sentir la sensación pegajosa en la piel, tan real como yo. Entonces, hubo un golpe fuerte en la ventana. Me di vuelta y vi a alguien parado del otro lado, así que la abrí. Escuché música proveniente del exterior. Era distinta a la de mi último viaje, pero extrañamente similar y familiar. Vamos, Cedric, dijo la criatura, y salí por la ventana sin pensarlo mucho. Caminar era extremadamente difícil. La hierba y los árboles parecían granulados y se movían, respiraban, estaban vivos. Mi sentido del tiempo estaba muy distorsionado. Unos pocos pasos se sentían como una eternidad, o me desmayaba y confundía largos periodos con segundos. Íbamos hacia la música, la criatura unos pasos delante de mí. Empecé a notar luces antorchas entre los árboles y cientos de polillas alrededor. El aire estaba lleno de ellas, se posaban sobre mí y revoloteaban. Intenté apartarlas de mi cara, sin éxito. Finalmente llegamos a un claro. Había muchas personas. Al frente, muy quietos, estaban mis familiares, todos vestidos de negro, rodeados de sombras y personas que no conocía. Todos parecían congelados, con la misma expresión vacía, los ojos fijos en mí. Intenté hablar, pero mi voz se atoró en la garganta. Estaba extremadamente seca y adolorida. Sentí una mezcla de culpa y miedo porque sabía que todos entendían que la criatura me trajo ahí por el DPH, y como muchos estaban muertos, no sabía si yo seguía vivo. De repente, hubo un sonido desagradable de crujido y un destello blanco. La criatura desapareció, y todos empezaron a caminar y hablar, ignorándome por completo. Me senté debido al peso. Luego vi un punto negro moverse rápido por el césped hacia mí. Sentí algo bajo mi camisa, en el hombro derecho. Me asusté y lo golpeé. Una rata negra cayó de mi manga. Parecía muerta, pero cada vez que dejaba de mirarla, desaparecía y volvía a meterse bajo mi ropa. Me daba mucho miedo por alguna razón, y después de unas 5 veces, empecé a golpearla repetidamente hasta que su cuerpo se convirtió en una especie de masa de goma. Sus patas seguían moviéndose. Ya no me tocaba, pero seguía viéndola de vez en cuando. Me levanté y fui a otro lugar. Se me acercó mi madre, llorando. ¿Por qué hiciste esto, Cedric? Te lo advertimos. Le dije que no se preocupara, que iba a estar bien. Mentira, los demás se congelaron de nuevo, y escuché voces diciendo te lo advertimos y ¿qué has hecho? Aunque nadie movía los labios.
Cuanto más los miraba, más se deformaban, hasta tener ojos de insecto y brazos que tocaban el suelo. Otro destello. Estaba de vuelta en el patio de la casa, y Martín a mi lado. Supuse que me sacudió. Me preguntó si estaba bien y dijo que llevaba allí parado mucho tiempo. Tenía arañas en el cabello. Intenté decir sí, pero no pude porque tenía la boca seca. Caminé hacia la casa. Martín me dijo que nunca entré. Todo el viaje hasta ese momento fue estando de pie afuera del auto. Hubo muchos apagones. Recuerdo 100 pies y arañas, por todo mi cuerpo, saliendo de mi boca. Alrededor de 10 salieron. 13 de julio. Desperté, aún completamente drogado. No recordaba haberme dormido. Fui a otra habitación. Martín me dijo que estuve fuera por unas 5 horas. Después descubrí que seguía dormido, y la información era falsa. Logré beber agua y fui al baño, con muchas ganas de orinar. Moverse seguía siendo muy difícil, y no podía concentrarme. Fue cuando publiqué vivo. Volví a la sala y vi a alguien en el sofá. Se levantó, y reconocí la figura del Adman. Caminó hacia mí y dijo, «Estás entrando y saliendo». Me sentí muy aturdido, otro zumbido. No sé si me senté o me desmayé, pero estaba ahí, al borde del sueño, con el Adman mirándome. Esto podría haber sido un sueño o un viaje total. No recuerdo haber cerrado los ojos, aún sentía el entorno. Estaba en una habitación inmensa y negra. No había puertas, ni se veía el final. Una mujer se paró frente a mí, sonrió y se quitó el rostro como si fuera una máscara. El rostro detrás era igual, pero sangraba por los ojos, boca y nariz, y sus ojos eran completamente negros. Miré alrededor y vi caras apareciendo en paredes y techo, saludándome sin hablar, hasta que caían como máscaras revelando rostros golpeados y sangrientos. Las máscaras se convertían en ceniza que no se asentaba, sino que se movía por el suelo. Eso es lo último que recuerdo de esa parte del viaje. Al volver en mí, sentí mi corazón latir muy rápido. El Adman ya no estaba. Las alucinaciones eran ahora mayormente auditivas. Escuchaba muchos susurros incomprensibles y cantos suaves. Publiqué nuevamente y decidí dormir de verdad. Estaba tan cansado. Esta vez, me sumí en un sueño profundo. Después de un rato, me di cuenta de que estaba soñando. Mi visión era completamente negra, hasta que apareció una habitación gris y pequeña, con la puerta abierta a la nada. Caminé hacia ella y salí. Varias sombras se acercaron. La puerta se cerró y escuché claramente, «Estás fuera». Entonces sentí un dolor ardiente en el pecho. Martín dijo que empecé a gritar. Intentó despertarme, revisó mi pulso, entendió lo que pasaba y llamó a una ambulancia. Tuve que tomar mucho carbón activado. Alucinaciones menores por unos 3 días. Joder.